Verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Aquellos que no quieren orar porque dicen, es que me duele la rodilla, es que me duermo. Créeme, a mí todo eso me pasó. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en que ponía agua con hielo y cuando ya me estaba durmiendo me echaba agua en la cara y seguía, Señor, quítame este sueño, dame ese deseo de orarte, ayúdame a vencer la carne, dame esa fuerza para poderlo hacer, dame ideas para poderte hablar. Muchas cosas. Me acuerdo también cuando leía la Biblia, me dolía la cabeza, no la entendía, ahí estaba, ¿qué quiso decir saber? ¿Por qué? Porque es natural, la carne no quiere que tú entiendas la Biblia. Iba a la iglesia y lo primero que veía eran hermanos, algunos sentados así como que fueran a un teatro, así como todos, algunos cantando y otros viéndole la cara. Veía muchas cosas que uno a veces no quisiera ver en las iglesias. Decía yo, ¿para qué vengo a la iglesia? Así igual estamos. Pero un día me puse a pensar y dije, bueno, la Biblia dice, porque empecé a leer, que algunos se perderán porque se complacen en la injusticia, como que dice, aquellos que no quieren orar es porque les gusta andar viendo a los demás, juzgando a los demás, o no sé, algo, o no quieren hacerlo. Se complacen, se sienten mejor no haciéndolo. Aquellos que no oran, que no cantan, que se complacen, dice que ellos se pelean porque no creyeron la verdad. Es por eso que tienes que entender, si la verdad no te es suficiente, ya no hay más para ti. Tienes que entender que a Satanás no le fue suficiente la verdad, por eso creó la mentira. Quería más, y pues ya no hallando, lo que le quedaba era la mentira. Tienes que entender que hay cosas que definitivamente dentro de las cosas de Dios te da cosas, pero tú dirías, no, pero yo quiero más, yo quiero los 9 dones, yo quiero los 5 ministerios, así, eso es satánico, eso no es de Dios. Satanás quería todo, tal que se quiso enfrentar a Dios, pero no pudo, lógicamente. Digamos, cuando él creyó revelarse a Dios y tener ángeles, pensó que Dios iba a dudar, pensó que Dios se iba a retractar o que se iba a doblegar ante él, pero créeme, el poder de Dios, la luz de Dios es absoluta, es total. Tanto que el Señor un día me mostró que él, digamos, estaba Satanás frente a él y el Señor alumbró el corazón de Satanás y el corazón de Satanás ya no tenía oscuridad, tenía luz. Digamos, no hay oscuridad que pueda opacar la luz de Dios. Eso fue lo que entendí en ese entonces. Realmente entender todo eso es importante. Entonces, cuando entiendes que el poder absoluto, que la verdad, que todo lo que emana de Dios es todo, ya no hay más, y entiendes que es valioso, que es la vida, y Dios te ayuda a quitarte todo eso de querer más, de ser superior, y te quita todo eso, entonces entiendes que Dios es suficiente, que no hay más, y que con eso tienes todo. A esas personas serán salvas. Pero aquellos que se complacen en juzgar, en engañar, en mentir, en aparentar o fingir, dice la Biblia que serán condenados, que se perderán, porque lo que están haciendo es lo que Satanás hizo para rebelarse contra Dios. Así que si has entendido esto,
tienes que entender que la operación satánica está llegando a ti a hacerte sentir lo que sintió Satanás cuando se rebeló con Dios, lo que hizo sentir a los demás para que le creyeran, que al final les mintió y los engañó. Tienes que entender que todo eso te va a acechar. Pero si lees la palabra, si estás con Dios, le suplicas a Dios que te libre de todo mal, que te guarde, que te dé de su Espíritu Santo, que realmente cumpla su propósito en ti. Créeme. Esto que estamos leyendo le sucederá a otros, no a nosotros. Así que ahora pasamos a la introducción. Libro de Segunda de Tesalonicenses. Enfoque: la segunda venida de Cristo. Introducción. Cuando se escribió esta epístola, el ambiente y la situación de la iglesia de Tesalónica proseguía similar a la primera epístola. Es probable que esta carta se escribiera solo pocos meses después de la primera, mientras Pablo todavía trabajaba en Corinto con Silas y Timoteo. Según Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. El primer punto de la introducción es el enfoque y sigue siendo el mismo: la segunda venida de Cristo. Tenemos que entender que es primordial ver que es la segunda venida. Como que dice, Cristo ya vino, Cristo ya murió, ya resucitó. Tenemos que verlo de esa manera. Porque, digamos, fuera de nuestro entendimiento o fuera de la iglesia se dice que no ha venido, que era un profeta. Se dice también que no resucitó. Entonces, eso sería algo que, lógicamente, cuando, bueno, Dios no lo permita, nos puedan preguntar. Pero tenemos que entender que el Evangelio, dentro del baluarte del Evangelio, está la resurrección, está su venida, está la crucifixión, y que también está su segunda venida. Como que dice, lo esperamos. Es más, el Espíritu dice que pone en nuestro corazón que nosotros digamos, ven, te esperamos. Ahora, ¿por qué nosotros podemos hablar, ven, te esperamos? Porque estamos preparados, porque el Espíritu nos ha dado ya la facultad de decirlo. Hemos estado formados. Lógicamente, un desobediente no lo va a poder decir. Los digo porque yo antes, cuando jugaba con el Evangelio, que fue mis primeros inicios, me acuerdo que cuando alguien me hablaba de la venida de Cristo, yo no dormía esa noche porque el pecado que no quería dejar me hacía no dormirme, porque yo sentía que Cristo iba a venir esa noche y si venía me quedaba. Entonces decía, no me voy a dormir porque si viene me arrepiento y me voy. Pero no quería dejar el pecado. Entonces, no sé si alguien de ustedes ha experimentado eso. Era lo que yo experimentaba. Hablar de su segunda venida es testificar y creer y hablar que estamos preparados para recibir. No nos da temor, no nos da, no sé qué otra cosa pueda crear en nosotros, cuando estamos en el Espíritu, cuando dependemos del Espíritu. La muerte tampoco nos debe asustar, porque sabemos que eso sería una forma de ver a Cristo. Hablo todo esto porque cuando el Espíritu Santo está en el corazón de uno lo habla con facilidad, con seguridad, sin ninguna duda, sin ningún temor. Trata uno de decirlo no por aparentar, sino el mismo Espíritu le da la fuerza a uno para hacerlo.
Esto no es carne, porque si fuera carne, la carne no quisiera que yo lo hiciera, porque luegamente la carne no pertenece al Espíritu. Pero la carne se sujeta por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ver esto de la manera correcta y decirlo, solo nos confirma una cosa: estamos preparados. Estamos dispuestos. Dios conoce que nuestro anhelo es verlo. Así que es una manera también de monitorear cómo estamos delante de Dios. Lo hice ver de esta manera para que le saquemos también provecho al enfoque en esta parte de este libro. En el segundo punto de la introducción dice que se escribió esta epístola en el mismo ambiente de la primera epístola, como quien dice, fue una epístola continua, una carta continua. Dice que es probable que Pablo lo hiciera porque definitivamente Pablo estaba trabajando en Corintios, y por la forma en que fue acechado por los judíos y la situación en la que él salió, fue motivado a escribir esta carta y enviar a Timoteo, el cual pues era un siervo en aquel entonces que para ese tiempo ejercía el papel de mensajero tanto para Pablo como para la iglesia de Tesalonicenses. Esto es importante entenderlo porque, como hice una interpretación de la primera carta a la segunda, cuando les dije Pablo se estaba basando lo que había dicho en la primera, es para que tengamos el sustento de interpretación, es para que entendamos que es una carta continua. Digamos, Pablo no estaba hablando de otro tema, no se estaba refiriendo, se estaba refiriendo al primer tema. Esto es importante hacerlo y entenderlo y dejarlo claro, porque crean, hay gente que nos dice que nosotros debemos interpretar la Biblia de una manera teológica, otros que la debemos interpretar a través de un comentarista, otros que la debemos de interpretar a través de ciertas, podríamos decir, referencias bíblicas, y que la Biblia se contesta a sí misma. Veamos aquí. La Biblia, al leerla, el Señor dice que la leamos, que la meditemos. Nos está dando sus parámetros y nos está diciendo cómo Él quiere que la hagamos. Cuando alguien me dice a mí que a través de una concordancia, a través de un estudio, a través de un comentarista, me está cambiando lo que la Biblia dice que debe hacer, debe hacerse. Entonces, tenemos que tener cuidado. Porque miren, el Señor, o Pablo, si lo quieren ver así, o el Espíritu Santo que inspiró a Pablo, quería que lo entendieran. Digamos, quería darse a entender. Él no estaba hablando de una manera de misterio para que vieran el Antiguo Testamento, trajeran, o vieran referencias, o vieran comentaristas. No. Leer la Biblia así como lo estamos leyendo en esta parte. Es así como se debe entender. Pues digamos, para que yo le escribo a una persona es porque me quiero disculpar, o quiero notificar, o porque, ¿me entienden? Algo me está motivando a escribir. Pues eso fue lo que el Espíritu Santo impulsó a Pablo, y la iglesia tenía que no recibirlo así. Es por ello que cuando hablé de los rudimentos, dije que eran razonamientos o interpretaciones, o la forma en que el hombre quería estudiar a Dios. ¿Por qué dije eso? Porque es así como se ve cuando alguien me habla que debo estudiar la Biblia de otra manera, y no como la misma Biblia me dice que la debo leer.
Y realmente debo estar basado más en lo que la Biblia dice, porque el mismo Señor me está diciendo ahí que así quiere Él que se haga. Al parecer, Pablo recibió este informe de la llegada de su primera epístola y de los nuevos acontecimientos de la iglesia, lo cual lo impulsó a escribir esta segunda carta. En el segundo punto dice que al parecer Pablo, al recibir el informe, decide escribir. Él fue impulsado por el Espíritu Santo a escribirle a esta iglesia. Lógicamente, uno, porque entendimos que él les volvió a recordar algo que ya habíamos dicho, lo leímos en la lectura. Les dijo que esto él ya se los había dicho y lo vuelve a decir. Entonces Pablo, de cierta manera, se estaba asegurando que la iglesia tuviera una información basada, escrita, para que ellos tuvieran, como quien dice, esto es lo que nosotros decimos. Hoy en día esas cartas nos sirven a nosotros para decir esto nos enseñó el apóstol Pablo. Lógicamente también tenemos que entender que hay gente que no toma a Pablo como un apóstol. Entonces, bueno, entendemos, pero nosotros los de la iglesia sí lo tomamos porque sabemos que el Espíritu Santo así lo quiso, que él fuera apóstol. Él se esforzó en hacerlo y hoy pues sus cartas nos sirven para lo que el Señor quiso y lo impulsó a él a escribir. Hoy en día son nuestra base de interpretación del Antiguo Testamento. Así que hagámoslo tal como nos dice para que entendamos que realmente es nuestra base, es nuestro conocimiento, es la sabiduría que Dios le dio a este siervo, hoy transmitida a través de la Biblia, para que nosotros sigamos en la edificación, en la predicación y en el progreso del Evangelio para estos tiempos. Así que con esto terminamos la introducción.